Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Manuel Monteagudo, gerente jurídico del Banco Central de Reserva. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias. El BCR, ¿cuál es la función del BCR? El BCR parece ser, ahora en las noticias está el tema de la elección de los miembros que faltan designar por parte del Congreso de la República, pero ¿cuál es la finalidad del BCR? ¿Por qué existe el BCR? ¿Por qué debe ser autónomo el BCR? Bueno, la respuesta está en primer lugar en la Constitución. La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Esto quiere decir que el instrumento monetario con el cual hacemos nuestras transacciones, recibimos el salario, recibimos las pensiones, pagamos deudas, ese instrumento debe permanecer estable en el tiempo para que podamos ejercer nuestros derechos. Esa es la finalidad principal. Dicho de otra manera, en términos más económicos, la ausencia de inflación. Esa experiencia que hemos tenido en el pasado. O sea, el Banco Central de Reserva debe preservar que no exista inflación. Correcto. En nuestra economía. Exactamente. Esa es la finalidad de todos los bancos centrales en el mundo. Esa es la finalidad exclusiva del Banco Central de Reserva del Perú, la principal, digamos, es la que prima en la mayoría de bancos centrales. Hay algunos que tienen otras en segundo nivel, pero en el caso del Perú, la finalidad única es preservar la estabilidad financiera. De ahí se derivan otras obligaciones. ¿Y cómo se hace eso, doctor? Bueno, en primer lugar, se regula la cantidad de dinero a través del encaje, a través de las operaciones de mercado abierto, es decir, la creación de dinero, otorgando financiamiento de liquidez al sistema financiero o retrayendo la liquidez. El banco se vale de los bancos para expandir la liquidez o para contraer la liquidez. Hay más de 100 economistas que están mirando cuánto crece la economía del país diariamente, semanalmente, mensualmente, y se va regulando la cantidad de dinero que el banco tiene que colocar en la economía a través de estas operaciones financieras, ¿no? Esa es su finalidad, es una finalidad técnica, digamos, diferente a la que cumple el gobierno, diferente a la recolección de impuestos, ¿no? Ese punto es muy importante. Hay una desvinculación. El Banco Central de Reserva debe ser autónomo, según la Constitución. Así es, nuestra Constitución histórica, digamos, ha recogido el principio de la autonomía o de la independencia del Banco Central. Hoy día esto está muy claro en la Constitución y es parte de una tendencia, digamos, universal. El banco debe ser independiente de los poderes políticos porque la emisión de moneda, esta tarea de brindar liquidez al sistema económico, debe ser independiente de la actividad fiscal. Debe ser independiente de los poderes políticos, pero el Ejecutivo nombra al presidente y a 3 directores y el Congreso nombra a otros 3. ¿Y cómo se garantiza esta autonomía? Bueno, este es un muy buen punto, ¿no? En primer lugar, el banco, de acuerdo a la Constitución, está prohibido de prestarle al gobierno. Esta es una novedad en nuestro sistema constitucional, pero que existe ya en la mayoría de sistemas, el sistema europeo. Es decir, no podemos financiar el presupuesto de la República. El Banco Central, esta tarea de emisión es una tarea totalmente diferente de la tarea de recolección de impuestos. Ahora, usted ha hecho una pregunta. ¿Qué relación tienen con el poder? Evidentemente, para cumplir esta función, ejerce el Banco Central instrumentos de poder público, ¿no? Y tiene que tener, por lo tanto, una cierta legitimidad de poder. ¿De dónde viene la legitimidad del poder? En primer lugar, de su órgano de gobierno central, que proviene de nombramientos del Congreso o del gobierno. Recordemos que, de acuerdo a la Constitución, hay 3 directores que son nombrados por el Congreso, 3 directores por el gobierno, y el presidente que nombra al gobierno, el presidente del banco que es nombrado por el gobierno y ratificado por el Congreso. Entonces, a través de este mecanismo se da, digamos, esta vinculación con el poder. Hay como un equilibrio también, ¿no? Hay un equilibrio, pero ni el gobierno ni el Congreso pueden modificar una decisión del directorio. El banco lo gobierna su directorio, ese es el concepto, ¿no? Tiene mucho poder sobre nuestra economía. Bueno, esto se ha dicho de bancos centrales como el Banco Central Americano, el FED o el Banco Central Europeo, que efectivamente tienen un poder, tienen el poder monetario de todo un espacio económico en el caso de Europa y todo el espacio americano en el caso de Estados Unidos. Hay un punto muy interesante que usted esgrime y me parece súper novedoso en relación a la relación con los derechos. Es decir, el ejercicio de los derechos, sean los derechos políticos y más que nada los económicos y sociales, tienen un vínculo con el tema monetario. O sea, la estabilidad monetaria también tiene una relación con los derechos. ¿Cómo nos puede explicar esta relación? Esto es muy interesante porque en realidad incluso hay teóricos de banca central que sostienen que la estabilidad monetaria debiera ser considerada un derecho fundamental. De manera que las transacciones que realice el pobre o el rico, el obrero o el empresario, sean con un instrumento que funcione para toda la economía. Ahora, nosotros cuando contratamos, en realidad todos los contratos están expresados en dinero, en patrimonio.
y en consecuencia el individuo se relaciona a través de la moneda. Y en consecuencia la función monetaria, la estabilidad monetaria tiene que ver con el ejercicio de los derechos individuales, de los derechos colectivos. Si queremos planificar la economía, si queremos hacer presupuestos, la moneda tiene que ser estable. Entonces, estamos hablando de un asunto que tiene que ver con la organización constitucional de la sociedad. Es un asunto constitucional. Por ello, como también por el hecho de que el Banco Central debe ser independiente. Yo recuerdo la frase de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano: hay constitución si hay división de poderes y se garantizan los derechos. Aquí hay una división, una función en el Banco Central, y se garantizan los derechos individuales porque ejercemos nuestra capacidad de contratar con una moneda estable. Ese es el concepto. El tiempo de duración de los directorios generalmente van en relación con los gobiernos. ¿Esto debe ser así o debe ser periodos más largos, o deben ser periodos que se inician a mitad de un gobierno y terminan a la mitad del otro, para evitar la interferencia, ¿no? Eso es lo que siempre se dice. Mire, ese es el punto que hoy en día se está viendo en el Congreso. Existe un proyecto de ley que ha sido aprobado en la Comisión de Economía, fue antes visto en la legislatura anterior, precisamente para lograr que el directorio del Banco Central, el periodo de los directores, no coincida con el ciclo político. Y esa es la tendencia, digamos, general. Cuando se ha visto la legislación monetaria en el Perú, esta es una de las observaciones que se nos ha hecho. Ustedes no hacen esta separación del ciclo político con el nombramiento de los directores. De manera que la política monetaria responda a un interés permanente del Estado, ¿no? Hoy en día sí, hoy en día nuestra Constitución dice que cuando cambia el gobierno, cambia todo el directorio. Esto es algo que, en mi concepto y en concepto, el banco ha opinado a favor de esto cuando se presentó el proyecto, debe modificarse. Debe modificarse. Así es. Porque de todas maneras siempre hay la tentación, en todo caso, de controlarlo un poco, ¿no? Sí, bueno. Aunque en los últimos años creo que se ha manejado esto bastante bien, ¿no? Bueno, hay un esfuerzo, yo creo que en general hay un entendimiento del rol del banco, de la estabilidad monetaria, de la estabilidad macroeconómica, pero creo que es importante asegurarnos institucionalmente. Recordemos que el banco es una institución republicana, hay que darle, es parte de la estabilidad política, supone también tener estas instituciones económicas que funcionen en el largo plazo, ¿no? ¿Y cómo estamos a nivel de América Latina, nuestra banca central, nuestro sistema monetario? Bueno, en general, digamos, ha habido una tendencia hacia la autonomía, hacia la independencia, hacia consagrar, pero esto ocurrió en los últimos 10, 15 años, pero algunos bancos centrales han dado, digamos, una suerte de regresión. Lamentablemente, en algunos países, diré con todo el cariño que se merece Argentina, un país que quiero mucho, se ha modificado, se ha recortado la autonomía y la independencia. Esto le ha generado algunos problemas internacionales. Cuando se ha pretendido cobrar deuda del gobierno, por deuda vencida y no pagada, se han afectado las reservas del Banco Central, que gozan de inmunidad en muchas jurisdicciones. ¿Por qué? Porque los jueces equivocadamente han interpretado de que como no es autónomo, es posible cobrarle al Banco Central por obligaciones del gobierno, lo cual, digamos, no debería ocurrir. Entonces, observemos cómo esto tiene efectos incluso internacionales, ¿no? Como le digo, hay algunos bancos centrales, esto también ha ocurrido en otros países, como Venezuela, por ejemplo, también que ha limitado la autonomía de su Banco Central, pero, digamos, no es el caso de economías como la chilena, como la colombiana, como la mexicana, ¿no? O sea, gozamos de buena salud en nuestro sistema monetario y nuestro Banco Central de Reserva. Sin duda, sin duda. Tenemos democracia sin inflación hace ya 12 años, hace 11 años. O sea, el Banco Central de Reserva está cumpliendo su tarea en el Perú. Yo creo que sí. Muchas gracias, doctor, por haber venido al programa. Gracias. Bueno, Stephanie, ya sabes, y el público televidente también debe entender este punto que nos hablaba el doctor Monteagudo, muy importante, que los derechos también están vinculados a la estabilidad monetaria, que al final de cuentas esto repercute, como dice, en el trabajador, en el empresario, en el profesor, en el funcionario, en todos los peruanos. Así es, Francisco, muchas gracias. Amigos, como hemos visto a lo largo de todo el programa, hemos conversado sobre el Banco Central de Reserva y su labor de evitar que la inflación crezca o disminuya, de controlarla en nuestro país. Si desea enviarnos sus comentarios y sugerencias sobre este u otros temas que hayamos tratado en el programa, lo puede hacer a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe o a nuestra cuenta de Facebook Tus Derechos-TV Perú. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver.